Él vino a las montañas para huir de memorias que se rehusaban a permanecer calladas. Zuka 9 se congeló, sentado en una postura aprendida solo cuando vidas estaban en juego. No había fuego, no humo, solo un zumbido metálico bajo que no pertenecía a la naturaleza. Lo que yacía adelante era un avión estrellado y una verdad que alguien había enterrado a propósito. Adentro no había restos y muerte, sino voces que aún lloraban por ser escuchadas. Ese día él aprendió que algunas misiones no terminan en guerra. Ellas comienzan con fe. ¿Desde dónde estás mirando? Dale me gusta y suscríbete a Kenoa Navy SEAL Stories y deja que esta historia se desarrolle. La montaña parecía inofensiva esa mañana. El tipo de inofensiva que solo los viejos soldados desconfiaban. La luz del sol se derramó limpia y brillante a través de la cresta, atrapando en caras de granito y las agujas verde oscuro de los pinos, convirtiendo toda la sierra en algo que pertenecía en una postal en lugar de una señal de advertencia. Ronan Hale se movió constantemente cuesta arriba, sus botas encontrando agarre sin pensamiento, memoria muscular, haciendo el trabajo que su mente prefería no hacer. Él no había venido aquí a conquistar la montaña. Él había venido porque las paredes de su casa habían aprendido cómo hablar de noche, y la montaña, al menos aclara la garganta, sabía cómo mantener su silencio. Ghost caminó a su lado, no adelante, no atrás, sino exactamente donde él siempre elegía estar, justo fuera de la rodilla izquierda de Ronin, lo suficientemente cerca para que sus sombras se superpusieran cuando el sol se inclinaba a la derecha. El pastor alemán ya no era joven. Su hocico había comenzado a palidecer alrededor de los bordes, y una de sus patas delanteras llevaba una rigidez que solo se mostraba después de largas horas. Pero su postura también era pura disciplina. Cabeza nivelada, orejas rastreando el viento, cuerpo enroscado en tranquila disposición. Ghost no vagó, él no persiguió, él trabajó incluso ahora, incluso años después de que el uniforme se había quitado de la espalda de Ronin. Ronin ajustó la correa de su chaqueta de campo color oliva y siguió moviéndose. La tela estaba gastada suave en los codos, descolorida donde el sol la había golpeado temporada tras temporada. Debajo la camisa a cuadros roja y azul oscuro se adhería ligeramente con sudor, un recordatorio de que la paz aún podía ser incómoda. Su reloj, un antiguo modelo militar con una cara rayada, hacía tic-tac constantemente contra su muñeca. El tiempo aún funcionaba incluso cuando las memorias se rehusaban a hacerlo. Él se dijo a sí mismo que estaba haciendo senderismo por el aire, por el ejercicio, por el simple placer de poner un pie delante del otro. Pero eso era solo medio cierto. La otra mitad era más pesada. El hogar estaba demasiado silencioso. El hogar recordaba cosas que él había pasado años tratando de no recordar. La montaña no hacía preguntas, solo demandaba respeto. Ghost se ralentizó. No mucho, solo lo suficiente para que Ronan notara el cambio a través de la correa sin mirar hacia abajo. Las orejas del perro se inclinaron hacia adelante, luego rotaron ligeramente, como si rastrearan algo que no quería ser encontrado. Ronin lo sintió antes de pensarlo, un endurecimiento en la base de su cuello, la vieja sensación que no tenía nada que ver con el miedo y todo que ver con la conciencia. Caminaron otros 10 yardas. Luego Ghost se detuvo. No un ladrido, no un gruñido. Él simplemente se sentó recto y quieto. La postura exacta que había tomado años atrás en lugares que Ronan trataba de no nombrar. Segundos antes de que el caos hubiera desgarrado el aire. Ronan se detuvo tan abruptamente que la grava se deslizó bajo sus botas. Su mano cayó instintivamente a su bolsillo,
rozando el contorno familiar del cuchillo que llevaba más por hábito que por necesidad. Él escaneó la línea de árboles, las rocas, la pendiente abierta adelante. Nada se movió, ningún pájaro emprendió el vuelo, ningún viento agitó las ramas. «Quédate», susurró Ronan. La palabra salió de su boca como a veces lo hace una oración, quieta, automática, cargada con más significado que el sonido mismo. Ghost no se movió. Su mirada se fijó en un punto adelante y ligeramente por encima de ellos donde la montaña se plegaba hacia adentro y las rocas formaban una elevación sombreada y poco profunda. Su respiración se ralentizó profunda y controlada. Esto no era alarma, era reconocimiento. Ronan siguió la línea de visión de Ghost. Al principio no había nada. Luego lo escuchó. No con sus oídos exactamente, sino con algo más viejo y profundo. Una débil vibración metálica, casi como una cuerda tensada demasiado y rozada por el viento. No era ruidoso, no era obvio, pero no pertenecía. Ronin sintió el pasado agitarse. Inquieto. Él tragó y dio un paso cauteloso hacia adelante. El sonido volvió, un zumbido sutil llevado por la brisa, lo suficientemente tenue como para ser desestimado por cualquiera que no supiera qué escuchar. Los músculos de Ghost se tensaron. Su cola se bajó perfectamente quieta. Fue entonces cuando Ronin supo que esta caminata había terminado. Lo que sea que pesaba adelante no era algo que pasabas de largo. Era algo que respondías. Se movieron juntos, lentos y deliberados, rodeando la elevación hasta que la montaña reveló lo que había estado escondiendo. Metal destelló bajo la luz del sol. No un reflejo, una presencia. Piel de aluminio dentada desgarrada como una herida que nunca había sanado. La aeronave yacía rota a través de la ladera, su nariz enterrada profundamente en la cara de roca, como si la montaña misma hubiera tomado una valla y la hubiera tragado entera. El fuselaje estaba partido casi por la mitad. La sección de cola sobresaliendo sobre el espacio vacío, sostenida en su lugar por nada más que puntales retorcidos y la misericordia temporal de la gravedad. Pintura ampollada y pelada, exponiendo metal crudo debajo, marcado por el tiempo y el clima. Ronin dejó de respirar. El mundo se estrechó al naufragio frente a él y los años cayeron como mala armadura. Él olió combustible quemado que ya no estaba allí. Él escuchó el eco de impactos que hacía mucho tiempo se habían desvanecido. Él vio vehículos arrugados en desiertos lejos de esta tranquila cresta. La montaña se difuminó en los bordes mientras la memoria avanzaba, insistente e inoportuna. Ghost se movió primero. Él se acercó al naufragio con pasos medidos, nariz baja, aspirando el aire en tirones cortos y precisos. Sus orejas se movieron hacia atrás una vez, luego hacia adelante de nuevo. Él hizo un sonido profundo en su pecho. No miedo, no agresión, sino algo más cercano a la preocupación. Ronin se forzó a moverse. Cada paso hacia la aeronave se sentía más pesado que el anterior, como si el suelo mismo lo resistiera. Aclara la garganta. Él alcanzó el borde de la sección de cola y se agachó, dedos enguantados rozando el aluminio desgarrado. Hacía frío a pesar del sol, el tipo de frío que parecía venir de dentro del metal en lugar del aire. Adentro, los restos contaron una historia que ningún informe jamás contaría. Tela de asiento desgarrada derramaba espuma como hueso expuesto. Cinturones de seguridad colgaban sueltos, cortados limpiamente en lugar de rotos. Cerca del mamparo trasero, latas oxidadas yacían apiladas cuidadosamente, sus tapas ennegrecidas por el fuego. Alguien había estado vivo aquí. Alguien había esperado. Ghost se puso rígido de repente. Su cabeza se levantó, orejas rígidas,
ojos fijos en una sección oscurecida debajo del panel del suelo. Él arañó una vez, luego de nuevo, con más urgencia. El corazón de Ronan comenzó a palpitar, no con pánico, sino con una claridad aguda y enfocada. Él había visto este comportamiento antes, no en las montañas, en el campo. Cuando Ghost había encontrado cosas que otros querían olvidadas, Ronan se arrodilló, apartando una pieza de metal suelta. Debajo de ello, medio enterrado en grava y ceniza, había algo que no pertenecía con equipaje o restos. Un contenedor de acero, compacto y sellado, su superficie marcada, pero intacta. En el momento en que Ronan lo tocó, Ghost retrocedió 2 pasos y se sentó de nuevo. La misma postura, la misma advertencia. Y entonces sucedió. Ghost miró a Ronan, no al contenedor, no al naufragio, sino a él. Sus ojos, oscuros y alertas, sostenían algo que se retorció dolorosamente en el pecho de Ronan. Reconocimiento, no de lugar, sino de memoria. Por un breve, sin aliento momento, Ronan lo sintió. La sensación de que esta no era la primera vez que Ghost había estado junto a una aeronave rota, que esta montaña no era el primer lugar donde el perro había olido esta particular mezcla de metal, miedo y deber inconcluso. Los dedos de Ronan se tensaron alrededor del contenedor. «¿Qué sabes, chico?», murmuró. Aunque parte de él ya temía la respuesta, Ghost no apartó la mirada. En el momento en que las montañas cambiaron de descubrimiento a destino, Ronan se dio cuenta de que esto no era solo un naufragio. Era un mensaje que había esperado años por el par de ojos correcto y los instintos correctos para encontrarlo. Y Ghost lo había sabido mucho antes de que Ronan lo hiciera. Una ráfaga de viento barrió a través del fuselaje desgarrado, produciendo ese mismo débil zumbido metálico ahora, resonando a través del naufragio como un susurro que se rehusaba a morir. Ronan se puso de pie lentamente, el peso del contenedor pesado en sus manos de una manera que no tenía nada que ver con la masa. Él miró la montaña, luego a Ghost. El perro se levantó suavemente sobre sus patas y tomó su lugar al lado de Ronan una vez más. Postura firme, expresión ilegible, pero resuelta. «Quédate», dijo Ronan de nuevo. Esta vez no como una orden, sino como una promesa al perro, a sí mismo, y a cualquier verdad que acababa de abrirse paso de nuevo a la luz. La montaña permaneció en silencio, pero la máquina no. Y Ronan entendió con una certeza que se asentó profundamente en sus huesos, que lo que sea que se había estrellado aquí no había terminado de hablar. Si esta historia tocó algo en ti, si crees que Dios aún trabaja a través de la lealtad, el coraje y pequeños actos de fe, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a K9 Navy SEAL Stories para que podamos seguir descubriendo los milagros escondidos en lugares que el mundo ha olvidado. A veces el Señor envía respuestas en 4 patas, y a veces nos pide que nos quedemos y escuchemos. Ronan no recordaba haber decidido subir más alto. En un momento él estaba de pie al borde del naufragio, el contenedor de acero frío pesado en sus manos. Al siguiente sus botas estaban mordiendo roca más afilada, su cuerpo moviéndose solo por instinto. Ghost se mantuvo cerca, flanqueado casi rozando la pierna de Ronan, su andar controlado pero tenso, como si la montaña se hubiera movido bajo sus patas de formas que solo él podía sentir. El aire se enrareció a medida que ganaban elevación, y con ello llegó un frío mordaz que se deslizaba bajo la piel y la tela por igual, un recordatorio de que incluso los días brillantes podían volverse implacables sin previo aviso. El naufragio reveló más de sí mismo a medida que ascendían en círculos. Desde abajo había parecido una única masa rota. Desde arriba
se convirtió en algo completamente diferente. Una lección de anatomía tallada en piedra. El fuselaje yacía partido limpiamente a lo largo de una costura dentada. Costillas de aluminio expuestas como los huesos de un cadáver devorado por el tiempo. La sección de la nariz estaba enterrada profundamente en la cara del acantilado, aplastada y retorcida, mientras que la sección de la cola flotaba sobre el vacío, suspendida en un equilibrio precario que desafiaba la lógica e invitaba a la catástrofe. La luz del sol golpeó el metal desgarrado en un ángulo cruel, convirtiendo los paneles destrozados en espejos cegadores. Ronin tuvo que proteger sus ojos. El resplandor encendió algo detrás de sus sienes, y de repente la montaña ya no era una montaña. Era arena, calor, el eco de motores gritando en protesta antes de rendirse por completo. Él se detuvo de nuevo, respiración superficial. El pasado tenía una forma de emboscarlo cuando menos lo esperaba, y este lugar era una emboscada esperando ocurrir. Vehículos quemados alineaban una carretera invisible en su mente, sus marcos deformados y ennegrecidos, el silencio después más fuerte que cualquier explosión. Ese mismo silencio se aferraba al naufragio ahora pesado y absoluto, como si la montaña misma estuviera conteniendo la respiración. Ghost se movió adelante esta vez, lento y deliberado. Su nariz rastreó el suelo, luego se levantó, probando el aire en tirones cortos y agudos. Sus orejas se movieron hacia atrás una vez, luego hacia adelante de nuevo, y un sonido bajo escapó de su garganta. No un gruñido, sino un zumbido de advertencia que vibraba a través de su pecho. Ronin lo reconoció inmediatamente. Ese sonido había venido antes de descubrimientos que nadie había querido hacer. Ronin lo siguió a la sección de cola donde el fuselaje se abrió como una boca congelada a mitad de un grito. Adentro, el aire olía mal, no a podredumbre, no a combustible, algo más viejo, humano. Ghost se detuvo en el umbral, una pata levantada, cuerpo rígido. Él no entró de inmediato. Esa vacilación importaba. Está bien, murmuró Ronin, aunque no estaba seguro a quién intentaba tranquilizar. A sí mismo, quizás. Él se agachó dentro, cuidadoso donde puso su peso. El suelo crujió bajo sus botas. Un sonido fino y quejumbroso que resonó demasiado fuerte en el espacio cerrado. La evidencia estaba por todas partes una vez que se permitió verla. Latas vacías apiladas ordenadamente contra un mamparo. Etiquetas desvanecidas hace mucho tiempo, pero formas inconfundibles. Alguien había racionado aquí, sobrevivido lo suficiente como para pensar en el mañana. Una pequeña cicatriz de fuego marcaba el suelo de metal. Ceniza molida fina y esparcida por años de viento. Cerca, cinturones de seguridad colgaban sueltos, sus extremos cortados limpiamente en lugar de desgarrados. Alguien se había liberado, o alguien más lo había hecho. Ghost entró detrás de él por fin, moviéndose con un cuidado que rozaba la reverencia. Él olisqueó las latas, el suelo, las paredes, trazando una historia que Ronin solo podía adivinar. Luego se congeló. Su cuerpo se puso rígido, cola baja, ojos fijos en una esquina oscurecida cerca del borde desgarrado del fuselaje. Ronin lo sintió de nuevo. Ese endurecimiento, esa fría certeza. Él se agachó, mirando fijamente las sombras. Al principio, no había nada más que roca y escombros. Luego lo vio. Una mancha en la pared de metal, más oscura que el resto, donde alguien se había apoyado. Dedos se habían presionado allí una vez, dejando atrás el rastro más tenue de aceite y sudor, manos humanas. Ghost emitió un suave quejido, apenas audible, y empujó el lugar con su nariz.
Él ya no estaba rastreando, él estaba recordando. Esa realización golpeó a Ronin más fuerte que el propio naufragio. Ghost había sido entrenado para encontrar explosivos, armas, amenazas. Pero esta reacción no era entrenamiento, era personal. El movimiento del perro se ralentizó, se volvió cuidadoso, casi respetuoso, como si estuviera caminando por un lugar que había visitado antes en otra vida. Ronin tragó. «¿Has estado aquí?», dijo en voz baja. No era una pregunta. Ghost no lo miró. Él presionó su nariz contra el suelo, luego la pared, luego el aire, trazando líneas invisibles que solo él podía leer. Cuando finalmente se sentó, fue la misma postura que antes, con la espalda recta, inmóvil, los ojos levantados hacia el desgarro abierto en el fuselaje y el cielo más allá. El viento cambió entonces, deslizándose a través del cuerpo roto del avión y produciendo ese mismo débil zumbido metálico que Ronin había escuchado antes, solo que ahora era más fuerte, resonando a través del caparazón hueco como una respiración extraída a través de costillas rotas. Ronan Nanan cerró sus ojos por un momento. Él vio un cielo diferente, no azul y limpio, sino pálido y descolorido por el calor. Él escuchó una voz gritando sobre el ruido del motor, órdenes cortadas y urgentes. Él sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros como una cosa física. Ghost bajó su cabeza y soltó un único ladrido agudo. Breve, controlado, nada como el pánico. Resonó en el metal y se desvaneció en el aire abierto más allá del naufragio. Los ojos de Ronan se abrieron de golpe. Ghost no ladraba así a menos que algo hubiera cambiado. Ronan giró hacia la abertura, escaneando la pendiente de abajo. Nada se movió, no figuras, no animales. Pero el ladrido había hecho algo más, había roto el silencio, y a su paso vino un sonido que Ronan no había notado antes. Un débil tintineo, distante pero distinto, como metal suelto golpeando contra piedra muy abajo. Alguien más estaba en esta montaña. El pulso de Ronan se aceleró. Él hizo una señal a Ghost para que retrocediera con un gesto sutil, el tipo que nunca necesitaba palabras. Ghost obedeció al instante, moviéndose al lado de Ronin, cuerpo inclinado hacia afuera, listo. Lo que sea que había pasado aquí no estaba terminado, y la montaña ya no era solo de ellos. Ellos se retiraron más profundamente al naufragio, usando las sombras como cobertura. La mente de Ronin corrió, viejos hábitos volviendo a su lugar. Elevación, líneas de visión, rutas de escape. La sección de cola crujió de nuevo, balanceándose muy ligeramente, y Ronin sintió el abismo abriéndose debajo de ellos. Un movimiento equivocado, un paso en falso ruidoso, y la gravedad terminaría lo que el tiempo había empezado. Las orejas de Ghost rastrearon el ruido distante, rotando minuciosamente mientras localizaba su fuente. Su respiración se ralentizó. Él estaba calmado, enfocado, de la misma manera que había estado cuando Ronin lo había conocido por primera vez años atrás. Más joven entonces, más afilado en los bordes, de pie junto a otro hombre cuya presencia Ronin podía sentir incluso ahora como un miembro fantasma. El pensamiento dolió más de lo que Ronin esperaba. Él lo forzó hacia abajo, enfocándose en cambio en la tarea en cuestión. El naufragio no era solo una tumba, era una señal. Alguien había sobrevivido el tiempo suficiente para dejar rastros para esconder algo que valía la pena proteger. Y ahora de alguna manera otros podrían estar acercándose. El viento sopló de nuevo y el zumbido se elevó, vibrando a través del fuselaje hasta que Ronin lo sintió en sus dientes. Él abrió sus ojos y encontró la mirada de Ghost,
La expresión del perro era ilegible pero intensa, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Este lugar importaba, no por lo que se había estrellado aquí, sino por lo que se había rehusado a morir con ello. Ronan echó un último vistazo al interior de la sección de cola. Las latas, los cinturones cortados, la huella de la mano en la pared. Él lo grabó todo en la memoria. Luego se retiró hacia la abertura, cuidadoso de dejar todo como lo había encontrado. Mientras salían de nuevo a la luz fría, Ronan miró una vez más la forma rota de la aeronave contra la montaña. Ya no parecía escombros, parecía una advertencia que había sido ignorada por demasiado tiempo. Él apoyó una mano brevemente en el cuello de Ghost, dedos presionando en el pelaje cálido. «Ya no estamos solos», murmuró. Las orejas de Ghost se movieron, pero él permaneció en silencio, ojos fijos cuesta abajo de donde había venido el débil ruido. Ronin entendió entonces con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Este no era un sitio de choque olvidado. Este era un lugar que alguien había intentado muy duramente borrar. Y cualquier secreto que había sido escondido aquí todavía estaba lo suficientemente vivo como para atraer a otros a su gravedad. La montaña permaneció indiferente, pero el naufragio los observaba a todos por igual. Si este capítulo agitó algo en tu espíritu, si crees que Dios coloca señales en nuestro camino y compañeros leales a nuestro lado, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a Keynote Navy SEAL Stories para que podamos seguir los milagros que se desarrollan cuando el coraje y la fe caminan juntos. A veces el Señor no grita. Él deja un rastro y espera para ver quién lo seguirá. Ronin esperó hasta que el viento se calmó antes de moverse de nuevo. La montaña se había quedado silenciosa de una manera que se sentía deliberada, como si estuviera escuchando ahora. Ghost se mantuvo cerca, hombro alineado con el muslo de Ronin. Su postura de recordar cuándo, regresando, la que significaba lento, la que significaba nada, apurado, sobrevivió mucho tiempo. Ronin se deslizó de nuevo en la sección de cola, cuidadoso de poner su peso donde el metal aún sostenía. El débil tintineo que habían escuchado antes no regresó, pero su ausencia presionó más fuerte de lo que el ruido jamás podría. Él comenzó donde Ghost había hecho una pausa. La nariz del perro flotaba a pulgadas del suelo, aspirando respiraciones cortas y precisas. Cuando Ronin movió un panel desgarrado a un lado, un objeto opaco rodó a la vista y se detuvo contra la curva del fuselaje. Una brújula, de grado de aviación, cristal agrietado se extendía por su cara. La aguja tembló una vez, luego yacía inútil, como si se hubiera dado por vencida discutiendo con el norte. Ronan lo giró en su mano. Esto no eran escombros sueltos por el impacto. Alguien lo había manejado mucho después del accidente, lo suficiente como para descubrir que ya no decía la verdad. Un trozo de papel yacía doblado debajo de la brújula, arrugado tantas veces que las fibras eran casi translúcidas. Ronin lo alisó con 2 dedos. Las palabras estaban escritas en trazos gruesos y disciplinados que jalaban algo detrás de sus costillas. Retransmisión en puente aéreo. Nada más. Sin fecha, sin nombre. La escritura llevaba una firmeza que no pertenecía al pánico. Pertenecía a la planificación. Ghost arañó el suelo una vez, luego otra vez, raspando hollín y grava. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos, la forma en que trabajaba cuando estaba seguro de lo que buscaba, pero reacio a dañarlo. Ronin se arrodilló a su lado, el corazón latiéndole más fuerte en sus oídos que el viento afuera. Debajo del metal carbonizado y la ceniza, sus dedos encontraron acero frío. No equipaje, no una herramienta. Un contenedor sellado, compacto y pesado,
bordes redondeados por el impacto, pero intacto. Ghost retrocedió cuando Ronin lo levantó, luego se sentó recto, inmóvil. Sus ojos no siguieron el contenedor. Se fijaron en la cara de Ronin en su lugar. Eso era nuevo. Esto estaba mal de una manera que importaba. El pulgar de Ronan rozó el pestillo. Él no lo abrió aún. Él no confiaba en que sus manos se mantuvieran firmes si lo hacía. En cambio, él dejó el contenedor y tomó una respiración que sintió como si raspara algo suelto dentro de su pecho. El viento suspiró a través del fuselaje, produciendo ese zumbido bajo de nuevo, un sonido que se enroscó a través de la memoria y se rehusó a irse. Él abrió el contenedor. Adentro había carretes de cinta magnética, su carcasa raspada pero intacta. Debajo de ellos yacían mapas doblados, papel grueso suavizado por el tiempo, marcado con líneas y zonas sombreadas que no tenían nada que ver con pistas de aterrizaje o corredores aéreos, corredores límites de tierra, lugares que habían sido rodeados, tachados, renombrados. En el fondo descansaba una pequeña placa de latón, doblada en una esquina, el grabado desgastado por dedos que lo habían tocado una y otra vez. Ronin no necesitaba leer la placa para saber que la reconocía de la misma manera que un cuerpo reconoce un peso familiar. Barrett Quinn, líder de equipo, mentor, el hombre que le había enseñado a Ronin cómo escuchar cuando todos los demás gritaban, el hombre que se había quedado atrás. La montaña se desvaneció. El calor reemplazó al frío. El aire se espesó con polvo y humo de motor. Ronin estaba de vuelta en una franja de tierra que no perdonaba errores, observando cómo un reloj se agotaba mientras las opciones colapsaban una por una. Él recordó la voz de Barrett sobre el rugido, tranquila como un aliento contenido, diciéndole que se moviera, diciéndole que cubriría el resto. Ronin recordó discutir, recordó obedecer, recordó las largas horas después, buscando donde la lógica decía que nadie podría seguir vivo. Él recordó llegar tarde a casa, recordó el olor a desinfectante de hospital en lugar de combustible de motor. Recordó estar de pie al pie de una cama que ya se había quedado quieta. Las manos de su padre, dobladas de la forma en que los hombres que trabajan con herramientas las doblan incluso en el sueño. Él recordó su teléfono vibrando en su bolsillo, con el nombre de su hermana en la pantalla, y dejándolo oscurecerse una vez, luego, otra vez, luego por años. Ronan se hundió sobre una rodilla, la placa de latón cortando su palma. No volví, dijo en voz alta, las palabras sabiendo a óxido. Me dije a mí mismo que sí. Les dije a todos que sí. Ghost se levantó y se acercó, presionando su peso en el hombro de Ronin. El aliento del perro era cálido, constante, una pequeña y terca prueba de que no todo te dejaba cuando fallabas. Ronin se inclinó hacia él, la frente tocando el pelaje de Ghost, por un latido que no se molestó en esconder. Mientras Ronin recogía las cintas y mapas, las orejas de Ghost se movieron hacia la abertura desgarrada del fuselaje. Él no gruñó. Él no ladró. Él inclinó su cabeza y se quedó quieto. Una postura que Ronin solo había visto cuando Ghost capturaba algo que no pertenecía al momento presente. Entonces Ghost hizo algo que detuvo a Ronin en seco. Él se dio la vuelta de la abertura y se acostó al lado del contenedor, colocando una pata sobre la placa de latón como para cubrirla, para protegerla. La respiración de Ronin se cortó. Ghost no protegía objetos. Él protegía personas. Las implicaciones se asentaron como un peso. Barrett no solo había llevado esto, él lo había confiado. Y Ghost, quien una vez había pertenecido a Barrett, antes de que las transferencias y el papeleo y el dolor reordenaran el mundo, no había olvidado esa confianza. Afuera, el viento aumentó, haciendo sonar metal suelto contra la piedra.
Los músculos de Ronan se tensaron, el entrenamiento encajando en su lugar. Él cerró el contenedor y lo aseguró, luego escaneó la ladera más allá de la abertura. Nada se movió, pero la sensación de ser observado regresó, no de ojos, sino del tiempo mismo. Ronin guardó los mapas doblados en su lugar y deslizó el contenedor en su mochila, redistribuyendo el peso con eficiencia practicada. Él dudó con la placa de latón, luego la deslizó en el bolsillo de su chaqueta en su lugar. Algunas cargas no pertenecían en mochilas, pertenecían más cerca del corazón. Él echó un último vistazo al interior, las latas apiladas con cuidado, los cinturones cortados, la mancha de una mano en la pared, y sintió la verdad asentarse. Alguien había vivido aquí el tiempo suficiente para elegir qué salvar. Alguien había creído que esto importaba más que la supervivencia. Se movieron juntos, Ronin y Ghost, descendiendo unas pocas yardas a una saliente de roca que les dio cobertura sin atraparlos. Ronin mantuvo su espalda a la piedra, ojos escaneando, cada sentido afinado. Ghost lo imitó, cuerpo inclinado, orejas mapeando el espacio. La montaña exhaló, y con ello vino un débil eco de muy abajo. Metal contra metal, deliberado esta vez. Las mandíbulas de Ronan se tensaron. Lo que sea que había seguido la gravedad de este lugar se había acercado. Él no sabía quiénes eran todavía, o qué nombres usaban cuando pretendían ser inofensivos. Él solo sabía que no entenderían la diferencia entre propiedad y testimonio. Él apoyó su mano brevemente en el cuello de Ghost. Los ojos del perro nunca dejaron la ladera. Juntos, ellos escucharon. El zumbido a través del naufragio subió y bajó. Un sonido bajo y paciente como una voz, esperando el momento adecuado para hablar. Ronin entendió entonces que el avión no había sido el final de la historia. Había sido el refugio, y lo que había sobrevivido dentro había estado esperando a alguien dispuesto a llevarlo el resto del camino. A la montaña no le importaba quién ganara, pero a Ronan sí. Si este capítulo conmovió tu corazón, si crees que Dios no abandona a los fieles y que la verdad puede sobrevivir incluso el accidente más duro, por favor dale me gusta, comparte y comenta. Suscríbete a Kainoi Navy SEAL Stories y camina con nosotros mientras la fe, la lealtad y los milagros silenciosos continúan surgiendo de lugares que el mundo intentó olvidar. A veces el Señor nos pide no volver, sino avanzar. Ronin esperó hasta que el viento enmascaró el sonido del movimiento antes de actuar. La montaña tenía un ritmo. Ráfaga, pausa, ráfaga de nuevo. Y él se deslizó en ese ritmo de la forma en que una vez se deslizó en patrones de patrulla bajo cielos hostiles. Ghost se pegó, cuerpo bajo, músculos tensos, su respiración tan controlada que era casi invisible. Cuando Ronan alcanzó la costura dividida, donde el fuselaje se había desgarrado, no dudó. Él se giró de lado, se echó la mochila al hombro y se deslizó en la estrecha fractura entre las dos mitades de la aeronave. Adentro, la luz se desvaneció rápidamente. El sol se filtraba a través de agujeros irregulares arriba, delgadas cuchillas cortando la oscuridad, iluminando el polvo que flotaba como ceniza en una caída lenta e interminable. El aire era más frío aquí, aislado por metal y piedra, y llevaba un olor que tensó el pecho de Ronin. No a descomposición, no a combustible, sino el olor rancio y cerrado de algo sellado por mucho tiempo. Las paredes se curvaron hacia adentro, costillas de aluminio arqueándose sobre la cabeza, como el interior de un cadáver limpiado y dejado para blanquear en silencio. Ghost siguió sin un sonido. Pausa encontrando agarre en peineles desgarrados, uñas haciendo clic una vez y luego nunca más mientras se ajustaba.
Sus ojos brillaron ámbar en la penumbra, alertas, buscando, más viejos que sus años. Él no se adelantó, se mantuvo lo suficientemente cerca como para que Ronin pudiera sentir su presencia incluso cuando no podía verlo. Un ancla viviente en un lugar que se sentía desconectado del tiempo. La bóveda estaba encajada profundamente contra el marco interior, apuntalada entre puntales doblados como si alguien lo hubiera planeado así. No era grande, pero era inconfundiblemente deliberada. Carcasa de acero inoxidable, bordes reforzados, la superficie abollada por el impacto, pero sin marcas sin manchar por la corrosión. Ronin quitó el polvo de su cara y leyó las palabras estarcidas, las letras duras y utilitarias. Bóveda Eco. El nombre zumbó débilmente en su mente, coincidiendo con la baja vibración que parecía vivir en el naufragio mismo. Él se arrodilló, dedos trazando las costuras. Esto no fue improvisado, no fue pánico, esto fue intención bajo presión. El tipo de pensamiento de Barrett. Ronin forzó el pestillo, resistió por un latido, luego cedió con un gemido amortiguado que sonó demasiado fuerte en el espacio confinado. Él se congeló, escuchando. Nada, solo el viento respirando a través del metal desgarrado. Solo el lento latido de su propio pulso. Adentro, los contenidos estaban arreglados con cuidado. Cintas magnéticas sentadas en ranuras forradas de espuma, etiquetas escritas a máquina y a mano, fechas y nombres comprimidos en líneas pulcras y eficientes. Ronin levantó una, sintiendo su peso frágil, la cinta traqueteando suavemente dentro como una voz atrapada detrás de los dientes. Él la deslizó de vuelta y desdobló los papeles debajo. Mapas, no rutas de vuelo, tierra, valles, ríos, líneas de crestas, todo marcado y remarcado. Límites dibujados, borrados, redibujados. Zonas sombreadas en rojo opaco, con anotaciones que hicieron que la mandíbula de Ronin se apretara, restringido, reubicación, sin asiento. Esto no era doctrina militar. Esto era algo más frío. Burocracia militarizada. Él sacó otra carpeta libre y sintió el cambio en su pecho antes de leer una palabra. Transcripciones, testimonios, voces capturadas en papel y cinta. Los nombres en la parte superior eran desconocidos, pero las palabras no. Hablaban de familias a las que se les dijo que se fueran, de tierras reclamadas en nombre de la protección, de papeles firmados bajo amenaza y hambre. Ronin cerró sus ojos, escuchando como si pudiera oír las voces a través del silencio, y por un momento casi lo hizo. Cadencias subiendo y bajando, pena trenzada con desafío. Ghost se puso rígido detrás de él. Ronan abrió sus ojos justo cuando Ghost soltó un sonido rodante, bajo desde lo profundo de su pecho. No un ladrido, no un gruñido, una advertencia moldeada por la memoria. Ronin giró lentamente, escaneando el interior, la fractura detrás de ellos, las astillas de luz diurna más allá. Nada se movió, pero el sonido que hizo Ghost era el mismo que él había escuchado años atrás, segundos antes del contacto, cuando la amenaza aún no era visible, pero ya era real. Ronan estabilizó su respiración y regresó a la bóveda. En el fondo yacía una placa de acero, más pequeña que la de latón en su bolsillo, grabada con un logo que él reconoció inmediatamente. Un nombre de fundación pulido y benévolo en papel, susurrado en informes post-acción y asentamientos enterrados. El tipo de organización que sonreía a la luz del día y trabajaba en las sombras. La comprensión llegó con brutal claridad. Barrett no había muerto por un accidente. Él había muerto porque se quedó.
Se quedó para proteger esto. Se quedó para asegurarse de que estas voces no desaparecieran en un archivador o una orden judicial. Se quedó porque alguien tenía que trazar una línea cuando las reglas mismas se convertían en armas. La garganta de Ronan se tensó. Él presionó su mano plana contra la bóveda, sintiendo el frío morder a través de su guante. «Lo has traído hasta aquí», murmuró, no seguro si estaba hablando con Barrett, con Dios o con la montaña misma. «Lo tengo ahora». Mientras él se acercaba para cerrar la bóveda, una de las cintas se movió en su ranura. Un débil siseo de estática escapó, fino y tembloroso. Ronan se congeló. El sonido no era lo suficientemente fuerte como para ser intencional, pero se deslizó por el espacio como un susurro. Por una fracción de segundo debajo de la estática, él pensó que escuchó una voz, femenina, firme a pesar del agotamiento, hablando un idioma que no entendía, pero sintió de todos modos. Una cadencia de canción de cuna, una oración. Ghost bajó su cabeza y gimió suavemente. Un sonido que Ronan solo había escuchado una vez antes cuando un niño había sido sacado de los escombros vivo. Las orejas del perro se aplanaron, no por miedo, sino por reconocimiento. Los ojos de Ronan ardían. Él cerró la bóveda suavemente, asegurando el pestillo, cortando el sonido. Pero el eco permaneció, alojado en algún lugar detrás de sus costillas. El momento se estiró, frágil y sagrado, y luego se hizo pedazos. Un crujido de piedra resonó desde afuera, distinto, pesado, seguido de otro. No el volteo aleatorio de roca. Pasos. La cabeza de Ghost se giró bruscamente hacia la fractura. Su cuerpo se puso tenso. Cada línea de él se inclinaba hacia el sonido. Ronan se movió sin pensar, deslizando la bóveda de nuevo a su soporte, empujando metal suelto en su lugar para oscurecerla. Él se movió a la sombra, de vuelta a la curva fría del fuselaje, ojos fijos en la abertura. Los pasos se acercaron, cuidadosos pero sin vergüenza. Quienquiera que fuera sabía que este lugar existía, sabía lo suficiente como para acercarse sin prisa. La mente de Ronan corrió a través de opciones, ángulos, distancias. El espacio era estrecho. El sonido se propagaba. Un movimiento equivocado y la montaña decidiría el resultado para todos ellos. Ghost avanzó sigilosamente medio paso, colocándose entre Ronan y la fractura. Sus dientes se mostraron brevemente en la tenue luz, blancos contra el pelaje negro. Luego desaparecieron cuando sus labios se asentaron. Él no ladró. Él esperó. Ronan sintió algo viejo y feroz surgir en él. No el caos de la batalla, sino la calma resolución que llegaba cuando la línea estaba clara. Él había pasado demasiados años creyendo que había fallado en el momento que más importaba. De pie aquí en el vientre de una máquina muerta que se rehusaba a dejar de hablar. Él entendió que el fracaso no era el final de la responsabilidad. A veces era el principio. Los pasos se detuvieron justo afuera, lo suficientemente cerca como para que Ronan pudiera escuchar una respiración contenida, medida y sin miedo. Una sombra pasó a través de la astilla de luz en el borde de la fractura. Ronan apretó su agarre en la correa de su mochila, la presencia de Ghost sólida a su rodilla. Lo que sea que pasara después no sería un accidente, sería una elección. Y esta vez, Ronan estaba listo para quedarse. Si este capítulo te conmovió, si crees que Dios escucha las voces que el mundo intenta silenciar, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a Cam9 Navy SEAL Stories y camina con nosotros mientras la fe, la justicia y los milagros silenciosos surgen de lugares destinados a ser olvidados.
A veces el Señor esconde la verdad en la oscuridad, esperando a alguien lo suficientemente valiente para llevarla a la luz. La sombra en la fractura se resolvió en un hombre antes de que el sonido de sus botas lo hiciera. Él apareció a la vista con la facilidad de alguien acostumbrado a entrar en espacios ya reclamados, ya arreglados para él por dinero y silencio. Elliot Vance no era alto, pero se comportaba como si la altura fuera irrelevante. Su cabello era oscuro, peinado limpiamente hacia atrás con suficiente plata en las sienes para sugerir experiencia en lugar de edad. Su cara era suave de una manera que venía de salas de juntas, no de campos de batalla. Sin cicatrices, sin desgaste, solo ángulos afilados suavizados por un civismo practicado. Sus ojos, un gris pálido, se movían constantemente, midiendo distancias, salidas, personas. Cuando él sonrió fue educado e incompleto, un gesto aprendido en lugar de sentido. Detrás de él vinieron 3 hombres con chaquetas de exterior a juego, colores apagados destinados a mezclarse con la naturaleza sin llamar la atención. Ellos se movieron con una coordinación que insinuaba entrenamiento, aunque no del tipo ganado bajo fuego. Uno de ellos se destacó inmediatamente. Él era más ancho que los otros, su barba recortada corta, sus hombros llevando una vieja tensión que Ronin reconoció sin esfuerzo. El hombre evitó la mirada de Ghost, sus ojos desviándose demasiado rápido. Un soldado una vez, ya no. Señor Hale, dijo Vance, voz tranquila, casi cálida, como si se encontraran bajo mejores circunstancias. Ha vagado en un sitio de recuperación restringido. Ronin no respondió. Él se quedó medio en la sombra, una mano apoyada ligeramente contra el collar de Ghost. El perro se paró delante de él, cuerpo alineado, orejas erguidas, cada línea de él transmitiendo disposición. El labio de Ghost se levantó lo suficiente como para mostrar el borde de un diente antes de asentarse de nuevo. Él no estaba amenazando. Él estaba informando. Los ojos de Vance cayeron brevemente al perro. Luego regresaron a la cara de Ronan. Apreciamos su preocupación, continuó, gesticulando vagamente hacia el fuselaje. Pero este naufragio contiene materiales que podrían ser peligrosos si se manejan mal. Nuestra fundación ha sido encargada de asegurarlo. Oyendo esa palabra mucho, dijo Ronin. Su voz era firme, engañosamente tranquila. Peligroso. Vance inclinó su cabeza, reconociendo la observación sin ceder terreno. Registros, datos, cosas que podrían ser malinterpretadas por personas sin el contexto completo. Ronan dio un paso adelante hacia la luz. El viento de la montaña tiró de su chaqueta de campo, levantándola lo suficiente como para revelar el tartán gastado debajo. Él encontró la mirada de Vance directamente. Entonces explica el contexto. La sonrisa de Vance se adelgazó, pero la mantuvo en su lugar. Esto no es una discusión para Ronin, lo interrumpió sacando una pequeña grabadora del bolsillo de su chaqueta. Él presionó reproducir. La estática crepitó. Luego la voz de una mujer llenó el estrecho espacio entre metal y piedra. Estaba cansada, áspera en los bordes, acentuada de una manera que hablaba de la tierra en lugar de oficinas. Nos dijeron que era para protección, dijo la voz. Dijeron que el río sanaría, que los animales regresarían, pero nos hicieron firmar. Dijeron, si no lo hacíamos, nuestros hijos no tendrían un lugar donde dormir. Las palabras quedaron allí, frágiles e inignorables. Uno de los hombres de seguridad cambió su peso. El barbudo, el ex soldado, miró al suelo, mandíbula tensándose. Sus manos se curvaron una vez, luego se quedaron quietas. Los ojos de Ghost se dirigieron a él, manteniéndose allí por un latido más largo de lo que la comodidad permitía. Vance levantó una mano, palma hacia afuera.
Esa grabación está incompleta, dijo suavemente, tomada fuera de tiempo, fuera de contexto. La risa de Ronan fue suave y sin humor. Gracioso como la verdad siempre necesita contexto una vez que comienza a hablar. El viento sopló a través del fuselaje desgarrado, haciendo que los paneles sueltos traquetearan. El sonido resonó, agudo y metálico, un recordatorio de que nada aquí era verdaderamente estable. Vance dio un medio paso hacia atrás sin parecer darse cuenta. Esta fundación, dijo Vance, su tono endureciéndose por grados, tiene la autoridad legal para reclamar todo en este sitio, incluyendo lo que sea que usted quitó. Ronan no se movió, y la gente en esas cintas. Vance dudó lo suficiente. Resultados desafortunados, dijo finalmente. No intencional, colateral si quiere. Algo viejo y peligroso se agitó en el pecho de Ronan. Él lo sintió asentarse en sus huesos. La misma frialdad y claridad que había sentido antes de que se patearan puertas y se cruzaran líneas. Ellos tienen nombres, dijo. Ellos tienen voces. El perro giró de repente su cabeza hacia la ladera de abajo, orejas poniéndose rígidas. Él no gruñó. Él no ladró. Él se inclinó hacia adelante, músculos tensos, y soltó una única exhalación aguda a través de su nariz. Ronin siguió su mirada. Debajo de ellos, parcialmente escondido por roca y maleza, yacía un Sayub negro que no había estado allí minutos antes. Su motor estaba apagado, pero el calor relucía débilmente sobre el capó. Más gente, más limpieza. Vance notó el cambio en la atención de Ronan y sonrió de nuevo, esta vez sin calidez. «¿Ves?», dijo, «esto no necesita volverse desagradable». Ronan se acercó, cerrando la distancia hasta que el borde del hombro de Ghost casi rozó la espinilla de Vance. Ghost no retrocedió. «Ya lo es», dijo Ronan en voz baja. Los ojos de Vance se endurecieron. Podemos hacer su vida muy difícil. Demandas, prensa, el tipo de escrutinio que no distingue entre heroísmo e imprudencia. Ha estado fuera de la red mucho tiempo, señor Hale. Eso puede ser corregido. Ronan pensó en la habitación vacía de su padre, en las llamadas sin respuesta de su hermana, en la placa de latón de Barrett pesada en su bolsillo. Él pensó en la voz de la mujer en la cinta, firme a pesar de todo lo que le habían quitado. «Haz lo que tengas que hacer», dijo Ronan. «Yo haré lo mismo». Por un momento, nadie se movió. La montaña parecía inclinarse, escuchando. El ex soldado entre los hombres de Vance levantó la vista entonces, encontrando los ojos de Ronan. Había conflicto allí, claro como el día. Él tragó y cambió su postura muy ligeramente, creando espacio en lugar de cerrarlo. Vance lo notó. Su mandíbula se tensó. «Suficiente», espetó. «Hemos terminado aquí», gesticuló bruscamente. Dos de los hombres se movieron para pasar a Ronan hacia el fuselaje. Ghost reaccionó al instante, dando un paso adelante con un gruñido bajo y vibrante que erizó el pelo a lo largo de su columna. El sonido cortó el aire como una cuchilla. Los hombres se detuvieron. Ronan no alzó la voz, no necesitaba hacerlo. «No lo tocas», dijo. La sonrisa de Vance regresó ahora frágil. «Esto no ha terminado». «No», Ronan estuvo de acuerdo. «No lo está». Vance se dio la vuelta, ya emitiendo instrucciones silenciosas por teléfono, sus palabras cortas y controladas. Los hombres siguieron, lanzando miradas hacia atrás a Ronan y Ghost mientras se retiraban hacia la ladera. El ex soldado se demoró un segundo más que el resto. Luego asintió una vez a Ronan, un gesto pequeño, casi invisible antes de darse la vuelta.
La puerta del sub se cerró con un golpe sordo. El motor arrancó. La grava crujió mientras descendía la montaña. El silencio regresó, más pesado que antes. Ronan exhaló lentamente, la tensión drenándose lo suficiente como para dejarlo vacío. Ghost se relajó una fracción, aunque no se sentó. Él permaneció de pie, ojos fijos en el lugar donde el vehículo había desaparecido. Ronan se arrodilló a su lado, presionando su frente brevemente a Ghost. «Volverán», murmuró. La cola de Ghost se movió una vez. Él ya lo sabía. Ronan miró hacia atrás al fuselaje, a la bóveda oculta dentro, a la montaña que se había rehusado a dejar morir esta historia en silencio. La ira ardía baja y constante en su pecho, no salvaje, no cegadora, sino protectora y enfocada. «Ellos no temen la verdad», dijo Ronan en voz alta, las palabras solidificándose mientras las pronunciaba. «Ellos temen la memoria y el amor, y a la gente que no olvidará». El viento llevó el zumbido a través del naufragio de nuevo, más suave ahora, casi aprobando. Si este capítulo agitó algo en ti, si crees que Dios está con las voces que el mundo intenta borrar, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a Canoe Navy SEAL Stories para que podamos seguir caminando estos caminos de fe, coraje y milagros silenciosos juntos. A veces el Señor no detiene la tormenta. Él nos da la fuerza para permanecer en ella. La tormenta llegó sin ceremonia, un muro de viento y arena que se estrelló contra la ladera de la montaña como si el cielo finalmente hubiera decidido cobrar su deuda. La primera ráfaga desgarró el fuselaje roto, haciendo que el aluminio gritara, un sonido crudo que arañaba los nervios. Ronan se preparó instintivamente, hombros cuadrados, botas hundiéndose en la roca. Ghost bajó su centro de gravedad, postura ensanchándose, garras encontrando agarre en piedra resbaladiza con polvo. El mundo se estrechó a movimiento y sonido y la matemática urgente de la supervivencia. Abajo los motores gruñeron. No uno esta vez, dos. El viento llevó voces cuesta arriba en fragmentos, luego las tragó. Ronan no necesitaba escuchar las palabras para saber lo que venía. Elliot Vance había regresado y no había venido a negociar. Ronan se deslizó de nuevo al vientre del naufragio mientras las ráfagas se intensificaban. Ghost a su talón. La bóveda eco zumbaba débilmente donde estaba encajada, una vibración que parecía responder a la tormenta. La mente de Ronan corrió adelante, estableciendo líneas de acción de la forma en que siempre lo había hecho cuando los segundos importaban. Escóndelo, ánclalo, hazlo inamovible sin herramientas y tiempo. Él deslizó la bóveda libre lo suficiente para trabajar, músculos ardiendo mientras la inclinaba hacia una estrecha fisura en la roca detrás del fuselaje. Una vieja fractura llena de hielo y sombra. Afuera, la voz de Vance cortó el viento, amplificada por la impaciencia. «Aseguren el lugar», ladró. «Nos lo llevamos ahora». La mandíbula de Ronan se tensó. Él encajó la bóveda profundamente en la fisura, rotándola hasta que la piedra mordió el metal y lo sujetó. Él empacó roca suelta alrededor de ella, golpeando pedazos con el talón de su bota, sellando el espacio hasta que parecía que la montaña siempre había sido así. Él trabajó rápido, preciso, manos entumecidas por el frío y la adrenalina. Ghost flotaba cerca, ojos rastreando la entrada, orejas atentas a cada cambio de sonido. La primera roca golpeó el fuselaje como un puño lanzado, luego otra. La montaña respondió con su propia violencia. Una sección de la ladera sobre la cola cedió. Piedras cayendo libremente
traqueteando hacia abajo con velocidad letal. Ronin gritó el nombre de Ghost, una sola sílaba arrancada en carne viva por el viento. Ghost se movió antes de que el eco muriera. Él avanzó, no hacia la abertura, sino a través del camino de Ronin, plantándose entre la piedra que caía y el hombre que custodiaba. Una roca del tamaño de un casco golpeó su hombro y rodó lejos. Otra rozó su costado. Ghost gimió una vez, corto, sorprendido, y luego se preparó de nuevo, dientes descubiertos, cuerpo tembloroso pero intacto. Aclara la garganta. No, dijo Ronan, la palabra soltándose. Él se abalanzó, atrapando a Ghost mientras el perro se tambaleaba, arrastrándolo hacia atrás contra la curva del fuselaje. La sangre oscureció el pelaje en el hombro de Ghost, extendiéndose rápidamente, chocante contra el negro y el dorado. La tormenta aulló, ahogando todo excepto el martilleo del corazón de Ronin. Afuera, las botas se arrastraron más cerca. Un haz de linterna cortó la abertura, temblando con el viento. La mano de Ronan fue a su bolsillo, dedos cerrándose alrededor de la grabadora. Él no la reprodujo. Todavía no. Él presionó su frente a Ghost, respirando con dificultad, estabilizándolos a ambos. Luego vino la elección, limpia y brutal como cualquiera que él jamás hubiera enfrentado. La bóveda estaba escondida, aclara la garganta, pero no inalcanzable. Si él corría, si él tomaba la mochila y desaparecía en la tormenta, él podría alejarlos. Él podría mantener el eco a salvo. Él podría regresar más tarde, quizás, si más tarde existía. Ghost yacía contra él, respirando superficialmente, ojos brillantes con dolor y resolución. Ronin cerró sus ojos. El viejo cálculo se levantó, familiar y sin piedad. Misión primero, activo protegido, bajas lamentables. Él abrió sus ojos y sintió que algo más tomaba su lugar. No, dijo él de nuevo, más bajo ahora. No así. Él se quitó la mochila, la dejó a un lado y abrió el botiquín de primeros auxilios con dedos entumecidos. El viento arrancó vendas, tratando de robarlas. Ronan envolvió el hombro de Ghost apretado y rápido, manos resbaladizas con sangre. Ghost jadeó una vez, luego se quedó quieto, confiando como siempre lo había hecho. Fue entonces cuando la radio crepitó. Al principio solo era estática, fina y quebradiza. Luego una voz cortó, firme como una mano en el hombro. «Esta es la estación Skybridge», dijo la mujer. «Liberación automática iniciada». Ronan se congeló. Él conocía esa voz. Evelyn Moore, alta, delgada, cabello plateado recogido en un nudo práctico, piel curtida por la altitud y años de mantener registros que nadie pedía ya. Ella se movió con la tranquila confianza de alguien que había sobrevivido a tormentas antes. Una bibliotecaria de oficio, una guardiana por elección. Él la había conocido una vez hace años, pasando por la antigua estación meteorológica que ella se negaba a abandonar. Ella tenía ojos que no perdían nada y una voz que no se disculpaba. Enlace de datos en vivo, Evelyn continuó, transmitiendo ahora. La tormenta llevaba el sonido de formas extrañas. De algún lugar cuesta abajo, una radio de rescate graznó. De otra dirección, el dispositivo de mano de un excursionista chirrió. La montaña misma pareció captar la señal, haciéndola rebotar en roca y metal. Voces se derramaron en el aire. Testimonios, risas a través de lágrimas, nombres pronunciados como oraciones. La cadencia de la canción de cuna regresó, más fuerte ahora, trenzada con otras. Un coro que el viento no podía silenciar. Vance gritó. Órdenes se rompieron y superpusieron.
Los hombres se dispersaron, resbalando en los escombros, maldiciendo el clima, y el ruido y la forma en que el control se les había escapado de los dedos. Una figura se separó de la línea de abajo, uno de los hombres de Vance, el ex soldado con la barba recortada. Él subió con dificultad contra el viento, cara tensa, ojos fijos en el naufragio. Cuando él alcanzó la abertura, él no levantó su arma. Él levantó sus manos. «¡La tormenta es mala!», gritó sobre el rugido. «¡Necesitas ayuda!». Ronan lo miró fijamente, midiendo. Ghost levantó su cabeza y fijó al hombre con una mirada que desnudó la pretensión. El hombre tragó, asintiendo una vez, como si respondiera a una pregunta que solo él podía escuchar. Detrás de él, un rayo partió el cielo sin lluvia, una cicatriz blanca abriendo las nubes. El trueno llegó un latido después, tan cerca que hizo temblar los dientes y el fuselaje. Otra sección de roca cedió, cayendo en cascada más allá de la abertura. Ronin apretó a Ghost más fuerte, protegiéndolo con su cuerpo, hombros recibiendo el golpe de la arena voladora. «Quédate», susurró Ronan al oído de Ghost. «Te tengo». El ex soldado se apoyó en la entrada, cuerpo inclinado para bloquear los escombros, comprándoles segundos sin palabras. Ronin los usó. Él terminó el vendaje, comprobó la respiración de Ghost, presionó su mano plana contra la herida para ralentizar el sangrado. La cola de Ghost golpeó una vez contra el metal, terca y viva. Abajo, las sirenas ululaban débilmente. Búsqueda y rescate, respondiendo a los rayos, a las radios encendiéndose a través del valle, con voces que se niegan a ser enterradas. Las cámaras seguirían. Las preguntas vendrían. La bóveda eco ya no sería un secreto que pudieras aplastar con papeleo. El grito de Vance cortó de nuevo, agudo de furia. «¡Apáguenlo!», pero no quedaba nada que apagar. La montaña no había elegido su lado. Ronan se recostó contra el fuselaje, acunando a Ghost. La sangre empapó su chaqueta, cálida y real. Él inclinó su cabeza, respiración temblorosa, y dijo las palabras que no había sabido que había estado guardando. «Quédate», dijo. «Esta vez me quedo». Los ojos de Ghost se encontraron con los suyos. Por un momento, el dolor se desvaneció, reemplazado por algo feroz y suave e inquebrantable. La tormenta siguió rugiendo, pero dentro del naufragio, dentro de ese pequeño círculo de lealtad y elección, el mundo se mantuvo. Si este capítulo te conmovió, si crees que Dios envía fuerza a través de compañeros fieles y convierte las tormentas en testimonio, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a Canoe Navy SEAL Stories para que podamos seguir presenciando los milagros silenciosos que ocurren cuando el amor se niega a retroceder. A veces el Señor no divide el viento. Él nos enseña cómo permanecer en Él juntos. La mañana llegó silenciosamente, como si la montaña hubiera aprendido moderación. La tormenta había limpiado el cielo, dejando un azul tan claro que se sentía recién hecho. La luz del sol se derramó por la ladera y se posó en los restos sin juicio. La aeronave rota yacía donde siempre había estado, pero algo en ella había cambiado. El metal ya no gritaba cuando el viento lo tocaba. Ya no sonaba como una herida que se negaba a cerrarse. Era solo aluminio y sombra ahora, vaciado de amenaza, vaciado de secreto. Ronin se sentó con su espalda contra una roca a pocos metros del fuselaje, botas bien plantadas, hombros pesados con un agotamiento que iba más allá del músculo. Ghost yacía a su lado, cabeza apoyada contra la espinilla de Ronin, respiración lenta y desigual, pero constante. La venda en el hombro de Ghost estaba oscura con sangre seca, pero el sangrado se había detenido. De vez en cuando,
La cola de Ghost golpeaba una vez contra la tierra, una señal silenciosa de que él todavía estaba aquí, todavía eligiendo el mundo. Los equipos de rescate se movieron más abajo por la cresta. Su presencia se sentía más que se veía. Las radios crepitaron con voces tranquilas ahora, logísticas, cuidadosas. Nadie se apresuraba al naufragio ya. No quedaba nada que apoderarse con prisa. La bóveda Eco ya no era un secreto enterrado en acero. Se había convertido en una historia suelta en el mundo, llevada por señales y pantallas y bocas humanas que se negaban a cerrarse de nuevo. Ronin observó cómo un par de excursionistas se paraban cerca de un guardabosques, escuchando una reproducción en un dispositivo de mano. Una mujer se limpió los ojos. Un hombre negó con la cabeza lentamente, aturdido. Más abajo, un pequeño grupo se había reunido alrededor de un teléfono sostenido en alto. El sonido diminuto, pero inconfundible. Una de las voces de la bóveda, lo suficientemente clara ahora como para romper la distancia y la duda. La montaña los había amplificado una vez. El mundo estaba haciendo el resto. Elliot Vance se paró cerca del borde de la actividad, ya no dirigiendo, ya no aislado. Su chaqueta estaba polvorienta ahora, su cabello desordenado. Él habló por teléfono con urgencia cortante, su voz aguda con controles, tensa demasiado delgada. Las cámaras se demoraron a distancia, lentes pacientes, depredadoras a su manera. La calma pulcra de Vance se había resquebrajado. Él no estaba corriendo, pero tampoco estaba avanzando ya. La fundación que él representaba había cambiado de autoridad a defensa, de borrador a explicación. Ronin no lo observó mucho tiempo. Algunas batallas terminaron no con derrota, sino con exposición. Pasos se acercaron por detrás, más ligeros que botas, irregulares en ritmo. Ronan se giró mientras una mujer apareció a la vista, ajustando una correa de hombro pesada con equipo. Ella tenía más de 30 años, delgada por el movimiento más que por el entrenamiento, con cabello rubio oscuro, enredado por el viento recogido en un nudo suelto que se rehusaba a permanecer ordenado. Su piel llevaba el rubor pálido de la altitud y el sol. Sus ojos, verde-gris claro, agudos con propósito, lo absorbieron todo a la vez. El naufragio, el crucero, el perro a los pies de Ronan y finalmente Ronan mismo. «Sloane Hale», dijo ella, voz firme pero tensa en los bordes. Ella levantó su credencial de prensa brevemente, luego la dejó caer. «Estoy aquí para cubrir las consecuencias». Ronan no se levantó. Él no necesitaba hacerlo. «Siempre te gustó aparecer donde las cosas se rompen», dijo en voz baja. Sloane exhaló, un sonido a medio camino entre una risa y un suspiro. Ella se agachó a unos pocos pies de distancia, apoyándose en las puntas de sus pies, ojos nunca dejando su cara. De cerca, Ronan podía ver las líneas en las esquinas de sus ojos, el costo de largas noches y verdades más largas. Ella tenía la boca de su padre, terca incluso al suavizarse. «No vine por una historia», dijo. «No realmente». Ghost levantó su cabeza y la estudió. Después de un momento, él se acercó, colocando su barbilla de nuevo contra la pierna de Ronan, pero también inclinando su cuerpo hacia ella. Una aceptación que se sintió ganada más que dada. Sloane lo notó. Su expresión se suavizó. «¿Todavía haciendo las llamadas correctas?», murmuró más al perro que a Ronin. Ellos se sentaron en silencio por un momento, la montaña respirando a su alrededor. Finalmente, Sloane habló de nuevo. «No necesito que seas un héroe», dijo, palabras elegidas cuidadosamente como piedras para cruzar el agua. «Solo necesito que no desaparezcas». Ronin tragó. El peso en su pecho cambió. No se fue,
sino que se redistribuyó. Él metió la mano en su chaqueta y sacó la pequeña libreta impermeable, sus bordes deshilachados, páginas gruesas con tachaduras y frases a medio terminar. Él pasó a la página que conocía de memoria. Una línea se destacaba, escrita años atrás con una letra más apretada de lo necesario. Si hubiera regresado, él trazó una línea a través de ella, lento, deliberado. Luego debajo escribió 2 palabras. Me quedé. Sloane observó sin interrumpir. Cuando él cerró la libreta, ella asintió una vez, ojos brillantes. Eso servirá, dijo. Ghost se movió de nuevo, empujándose hacia arriba con un suave gruñido de esfuerzo. Él dio 2 pasos cuidadosos hacia el naufragio. Luego se detuvo. Ronin lo siguió, de pie a su lado, una mano flotando cerca del hombro de Ghost en caso de que el perro flaqueara. Ghost no miró el avión. Él miró al suelo donde la bóveda Echo yacía escondida. Luego a Ronin, orejas relajadas, ojos firmes. No era vigilancia ahora, era liberación. Ronin colocó su palma contra el frío aluminio del fuselaje. El metal estaba frío, pero inerte, ya no zumbando, ya no vibrando con sonidos sin resolver. El viento se deslizó sobre él y siguió adelante, sin obstáculos, sin ser desafiado. Ghost se apoyó en la pierna de Ronin, sólido y cálido. Juntos escucharon. Nada gimió, nada traqueteó. La montaña mantuvo su paz. Sloane se levantó y dio un paso atrás, levantando su cámara, encuadrando el naufragio no como una escena del crimen, sino como un punto de referencia. Algo que había marcado el tiempo y luego lo había dejado pasar. Algunas cosas caen y desaparecen, dijo, medio para sí misma. Algunas caen, así que nos vemos obligados a dejar de fingir. Ronan asintió. Él aún no confiaba en su voz. Más tarde, mientras los equipos comenzaban su cuidadoso trabajo y las cámaras se empacaban, Ronan permaneció donde estaba un rato más. Él pensó en Barrett, en Evelyn en un puente aéreo, en voces que habían viajado más lejos de lo que cualquiera pretendía. Él pensó en todas las veces que había confundido la supervivencia con el silencio. Ghost se acomodó de nuevo, apoyando su cabeza contra la bota de Ronan, ojos entrecerrados, contento de una manera que se sentía ganada. Hay aviones que caen en montañas y son olvidados. Aclara la garganta, y hay llanuras que caen para que la gente sea forzada a quedarse, a recordar y a amar de nuevo. Si esta historia te tocó, si crees que Dios trabaja a través de la lealtad, la verdad y el coraje de permanecer cuando irse es más fácil, por favor dale me gusta, comparte y deja un comentario. Suscríbete a K9 Navy SEAL Stories para que podamos seguir contando historias de fe, milagros silenciosos y los lazos que se rehúsan a romperse. A veces la gracia no nos saca del naufragio, nos enseña cómo permanecer a su lado. A veces el milagro no es un trueno del cielo o un rescate repentino de la tormenta. A veces es más silencioso. Es la fuerza para quedarse cuando irse sería más fácil. Es el coraje de escuchar cuando el mundo te dice que olvides. Es la lealtad puesta a tu lado, respirando contigo en la oscuridad, recordándote que nunca estuviste destinado a caminar solo. Dios a menudo trabaja a través de momentos ordinarios que llevan un peso extraordinario. A través de una elección hecha en miedo, a través de una compasión que se rehúsa a endurecerse, aclara la garganta, a través de un amor que mantiene su posición. En nuestras vidas diarias, enfrentamos nuestros propios lugares rotos, nuestras propias historias inconclusas. Y en esos momentos, la fe no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente, de quedarse. Si esta historia habló a tu corazón,
Compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos qué parte se quedó contigo. Suscríbete a este canal para que podamos seguir contando historias de fe, coraje y milagros silenciosos juntos. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Él te fortalezca en las tormentas que no puedes evitar y te dé paz en los lugares donde